de decretos inabarcables, convirtiendo la fe en un campo minado legal de condenación constante. O sea, que todo de esas 613 mandamientos se derivaron un poco de tradiciones. ¿Se acuerdan cuando Jesús habla de las tradiciones? Las tradiciones de hombres. ¿Ya? Entonces hay leyes para comer, que no podían comer ciertos animales, hay pureza ritual, que había que lavarse las manos antes hasta los codos. ¿Ya? Había el Shabbat, que había que obedecerlo estrictamente. Ustedes saben que los judíos en el día sábado no hacen absolutamente nada. No prenden ni. Así es. Los días festivos también había que respetarlos y había ciertas leyes de lo que es relaciones humanas. Entonces, el hombre mismo se complicó la vida porque a partir de esos 613 mandamientos, que ya eran bastantes, imponen un montón de tradiciones, de decretos. Entonces, por eso el judío tiene en sus hombros algo muy pesado, que es la ley. Hoy también hacen algo semejante en la iglesia, o sea, algunos católicos se inventan formas o formalidades que no tienen nada que ver con moralismos, no moral, sino moralismos. Entonces, por ejemplo, una vez estuve en una comunidad, en algún lugar, y íbamos a rezar el rosario, y pues las señoras eran especialistas en el rosario, y me dicen que rece yo. Entonces yo empiezo a rezar el rosario, ¿verdad? Y yo hago el credo, Padre Nuestro, y saca el rosario. Directo. Se pide por el Papa, entonces me corrigieron, me dicen no. Me dice, así no es el rosario. Entonces digo, ya, ¿cómo es? Tiene que empezar toda la señal de Santa Cruz. Después de todo eso, tiene que rezar un Padre Nuestro, 3 Ave Marías, y esto. Y entonces me empiezan a hacer un formulario. Así es como vale. Digo, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Yo puedo llegar, sentarme y decir, en el nombre del Padre, yo pienso en el primer misterio doloroso, y todo no tiene lo otro. Lo otro son cosas que la gente se pone encima, se pone carga. En otro lugar me dicen, más así, digo, en el nombre del Padre, entonces hay que quedar así. Hay que estar igual. El todo más rico. ¿Ah, sí? Y si no puedo saber que tengo tendinitis, ¿cómo le hago? Estás condenado. Empiezan también los católicos a hacer esa maraña de cosas y a inventarse cosas que tienen que ser así, que no, que tiene que ser asado, que tiene que ser cocinado, que tiene que ser de esta forma. Entonces, no, la fe es sencilla, mientras más simple, más profundo. Simple, sencillos, sin muchas cosas raras. Sí, y es interesante porque Jesús vino a simplificar las cosas. Recuerden que teníamos 10 mandamientos y después dijo, los redujo a 2, que realmente simplifica y hace a uno entender de una manera más didáctica lo que es el amor. Entonces, y los judíos actualmente todavía llevan esas cargas. todavía llegan esas cargas, porque no creyeron en Jesús, no creen en Jesús, no creen. Porque es un profeta. Así es, dice que es un profeta. Entonces, Israel rompió sistemáticamente el pacto mediante la idolatría y la incapacidad humana de sostener el peso de la ley. Entonces, como rompen sistemáticamente la alianza, irrevocablemente deberían morir. Entonces, ¿qué fue lo que le mandó Dios a Moisés? Mandó a que hagan sacrificios. ¿Por cuánto tiempo? Permanentemente. ¿Cuántas veces al día? 2 veces al día, en la mañana y en la tarde, que hagan sacrificios. Durante todo el año, imagínense. Ese era el mandamiento de Dios. Entonces, en Hebreo 10:6 dice, holocaustos y sacrificios por el pecado no te agradaron.
llegó un momento en que el pueblo pecaba y, como decía un amigo, si pecas y rezas, empatas. ¿Ya? Entonces, tanto pecaron los judíos y tantos sacrificios hicieron que llegó un momento en que eso ya se hizo automático y ya no había devoción, ya no había sentir, ya no había arrepentimiento, ya no había conversión, y eso es lo que no le agradó a Dios. La sangre de animales era un paliativo incapaz de borrar la deuda moral del corazón humano. La ley del testamento en el derecho antiguo, una alianza o testamento, solo se puede disolver en un estado anterior mediante la muerte de quien lo otorgó. El veredicto, pues donde hay un testamento es necesario que intervenga la muerte del testador. No tiene valor mientras vive el testador. Eso está en Hebreos 9:16. Para cambiar la ley se requiere una muerte. Y ese es el plan de Dios. O sea, Dios se hace hombre y se hace judío y sabe que tiene que cumplir su promesa de que tiene un pueblo elegido, ¿ya? Porque esa es la promesa que él hizo. Entonces él mismo se hace Dios, como se acuerdan que pasó Dios por el medio del corredor de sangre. Entonces él mismo paga con su muerte la deuda de los judíos y naciendo en el pueblo judío para que como judío morir y saldar esa deuda que tenían los judíos. Entonces los judíos están llamados a ser salvos. Y con esa muerte también abre el camino para todos nosotros. Entonces, ¿se acuerdan lo que decíamos hace un rato en Génesis 15? Yahvé camina solo entre los animales divididos, jura sobre la penalidad si el hombre falla, promete ser desmembrado. En el Gólgota, Dios encarnado asume la penalidad, su cuerpo es rasgado y su sangre derramada, no como un fracaso trágico, sino como la liquidación matemática del pacto roto. Entonces, de esa manera se anula la deuda. El agobio de los 613 preceptos era un documento legal que garantizaba la condena. Entonces, con esto, en Colosenses 2:14 dice que él anuló el acta de los decretos que nos eran contrarios, que nos condenaba y la quitó del medio clavándola en la cruz. La cruz cierra permanentemente el contrato del Sinaí. Entonces, esto es la antigua alianza, esta es la nueva alianza. Y aquí están todas las condiciones y las características de la antigua y la nueva alianza. Esto está en Hebreos 9:15. Por eso es mediador de una nueva alianza, para que interviniendo su muerte para remisión de los ingredientes de la primera alianza, los que han sido llamados reciban la herencia eterna. Y ahora sí vamos con la siguiente.